Shabbat Shalom, bienvenidos a Nuevo Amanecer y un nuevo inicio de Shabbat. Vamos hoy a platicar sobre el bautismo. Vamos a explicar el bautismo a través de las escrituras y espero que les guste. Vamos a hablar sobre el bautismo de la agua, el bautismo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y el bautismo de fuego. Y la palabra en hebreo para bautismo es batisma, que significa sumergirse. Eso es la palabra que vamos a utilizar más, sumergir, porque obviamente es la traducción correcta acerca de la palabra bautismo. Vamos a leer unos versículos, vamos a aprender y espero que les guste. Vamos a empezar con el Salmo 119. Vamos a entrar en oración y vamos a estar en lleno con la clase acerca del bautismo. Aleluya. Agradezco a Yahuwah con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahuwah, buscadas por todos los que las desean. Esplendor y magnificente es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, piadoso y compasivo es Yahuwah. Ha dado alimento a los que le reverencian, recordará su convenio para siempre. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, para darles la heredad de los gentiles. Las obras de sus manos son verdad y juicio justo, todas sus ordenanzas son fieles. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su convenio para siempre. Kodesh y maravilloso es su nombre, la reverencia a Yahuwah es el principio de la sabiduría. Todos los que la practican tienen buen entendimiento, su alabanza permanece para siempre. Gracias, Yahuwah, por darnos la oportunidad de gozarnos en otro Shabbat, y te pedimos que seas tú el que nos enseñes qué es el bautismo, qué es la sumergirse en agua en el Espíritu. Que sea tu voluntad y tu gracia y tu sabiduría que nos enseñe, nos abra los ojos y los oídos para aprender más acerca de ti, aprender las cosas basadas a tus escrituras, basada a tu Torah, tus mandamientos y la fe en tu Hijo Yahushua HaMashiach. Abre los ojos para aprender, para poder realmente caminar y arrepentirnos después de haber sumergirnos en el lavamiento de agua, y aprender qué es ese bautismo, esa sumersión del Espíritu y fuego. Guíanos, Yahuwah, y cualquier cosa que venga contra estas enseñanzas, destrúyelas, repréndelas en el nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Bendice a todos aquellos que escuchen este video y guíalos en el camino para que puedan ser tus discípulos, para que te amen, para que se gocen en ti y regresen a sus raíces hebreas y busquen de ti, que seas todo para ti, que regresen a su primer amor, Yahuwah. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén. Antes de que empecemos de la clase del bautismo, de sumergirse en el agua y en el Espíritu, vamos a leer Mateo 28, 19, y dice: por tanto vayan y hagan talmidim, discípulos en hebreo, de todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Y esa es la traducción correcta de Mateo 28, 19 de la original hebrea. Mateo fue la única epístola que fue creada en hebreo, y en su epístola no existía bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso lo podemos verificar a través de las Escrituras, porque Yahuwah es tan sabio, tan
tan organizado, tan diligente en dejarnos ver qué es cierto y qué es mentira a través de su propia escritura. Él no tiene ningún lado no hay en otro verso donde alguien sumerja a alguien en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese es un verso que nada más existe en Mateo 28:19, porque fue añadido desgraciadamente por la religión, por Roma, porque tuvieron que meter su paganismo en las escrituras, así como tenemos la palabra Hades, que significa infierno en el, en el griego. Sabemos que el Hades no existe en el hebreo y cositas así que sí, las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero cuando son traducidas en diferentes idiomas, en diferentes estilos de explicar las escrituras, ahí es donde se puede perder un poco del significado o se puede totalmente perder lo que realmente el escritor quiso comunicar a través de sus palabras. Y por eso es bueno que que entren en el hábito de traducir lo más que puedan, especialmente versos importantes, al hebreo y al griego, para que no pierdan el significado de lo que se intenta explicar y lo que tienes que aprender acerca de las escrituras. Y ya sacando eso, vamos empezar con Isaías 4:4, y dice: Cuando Yahuwah haya limpiado la inmundicia de las hijas de Sión y haya enjuagado la sangre de Jerusalén en medio de ella por el espíritu de juicio y por el espíritu abrasador. Y esa es la profecía del profeta del profeta Isaías acerca de Israel, que él iba a sumergirlos, los iba a limpiar de tanta inmundicia, de tanto pecado, de toda esta desobediencia que existe hasta estos tiempos. Lo va a hacer con un espíritu de juicio, porque obviamente va a traer juicio, va a traer castigo y recompensa para los obedientes y desobedientes de su pueblo de Israel y Judea. Y por eso que dice que va a quedar solamente un remanente, porque no todos desgraciadamente se van a arrepentir y van a cambiar sus caminos. Y el espíritu de abrazador, porque lo hace con amor. Él siempre, su propósito es el amor, porque él no le gusta que nadie muera en pecado, que seamos desobedientes. Pero desgraciadamente nosotros mismos tomamos la decisión de ser malcriados o desobedientes, malagradecidos, a través de nuestras acciones, a través de la práctica del pecado, a través de amar más el mundo, más amarnos a nosotros mismos en una vanidad, en un ego terrible que realmente no ayuda a compartir el amor de Yahuwah, el amor hacia nuestros prójimos, y se pierde esas ganas de servir, esas ganas de ayudar a otros, y realmente siempre estamos buscando por nuestro propio beneficio. Y por eso Él prometió a través de sus profetas limpiarnos para poder transformar nuestras vidas, para que nos alejemos del pecado, para que nos alejemos de la inmundicia, de la suciedad del mundo, de las religiones, y realmente regresamos a nuestro primer amor, que es Él. Él es el que está tratando de llamarnos para limpiarnos, para que nos dé una nueva conciencia de hacer las cosas correctamente, caminar en el Espíritu y dejar de andar caminando en la carne y andar abusando de las personas, dejar de andar maltratando a quien se nos atraviese por nuestros egos, por nuestros sentimientos y emociones. Vamos a Isaías 44, verso 3.
Porque yo derramo agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramo mi rúa sobre tu simiente y mi beracá sobre tus hijos, su bendición sobre tus hijos. Y sigue prometiendo a través de los profetas lo que iba a venir, su espíritu, su Ruach HaKadosh, para poder ayudarnos, porque es nuestro ayudante, al que le es dado, obviamente nos va a empezar a transformar de adentro hacia afuera, nos va a empezar a limpiar, nos va a empezar a ayudar a cambiar nuestra conciencia, de una conciencia que teníamos sucia, mala, y nos quiere dar una conciencia de amor, de paz, de obediencia, de santidad. Y ese es el propósito del sumergirnos en el Espíritu Santo para poder llegar a tener ese cambio en nuestras vidas. Vamos a Joel 2:28. Vamos al profeta Joel 2:28. Y es muy importante que repasen todo eso lo que yo digo para que ustedes se enseñen a través del Espíritu Santo, que sea el que les enseñe. Simplemente yo pongo la información, la comparto lo que se me ha dado y ustedes a través de su propio estudio, de su propio disciplina de oración y ayuno y práctica de la palabra, les llegue esa revelación. Vamos a Joel 2, verso 28. Y después de esto acontecerá que derramaré mi rúa sobre toda carne, y tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Y esa es promesa de Yahuwah otra vez, de derramar, sumergir a su pueblo, a sus santos, a Judá, con el Espíritu, con el Ruach, para que empiecen a profetizar, para que empiecen a empezar a hacer la luz, la sal del mundo, y puedan enseñar la palabra, la Torah, los mandamientos, la fe en Yahushua HaMashiach a las naciones. Pero primero tenemos que aprenderlo nosotros, regresar a nuestras raíces hebreas para que podamos ser esa luz y esa sal que este mundo necesita. Obviamente, como está escrito en los profetas, solamente desgraciadamente va a ser un remanente, una tercera parte del mundo la que tal vez sea salva, pero esperemos que no sea así. Pero las profecías son las profecías, pero esperemos que sean muchos los del pueblo de Israel que puedan ser salvos y tengan ese espíritu, porque si ya se están dando cuenta, ya muchos están regresando a sus raíces hebreas, ya las trampas del enemigo de tratar de confundirnos, dejarnos creer que somos de cierta nación, de cierto país, y el complot que se ha creado desgraciadamente de varias naciones de desaparecer al pueblo de Israel, como está escrito en los salmos y en los profetas, no está funcionando, porque estamos despertando por todas las naciones. Vamos a despertar y regresar a nuestras raíces hebreas como Yahuwah lo ha intentado desde siempre. Vamos a Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén de un espíritu de favor y de oración, y ellos mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán
por él como se llora por hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Y todo empezó con Yahushua HaMashiach, que vino y tuvo que resucitar el tercer día e irse de regreso al Padre para poder enviar ese espíritu que prometió a sus discípulos, ese espíritu que nos iba a consolar, que nos iba a guiar, que nos iba a dar esa conexión con Él, con Yahushua HaMashiach, ya que Él no estaba con nosotros. Y el Ruach, ese espíritu que funciona conectándonos, teniendo a Yahushua HaMashiach entre nosotros y nosotros estando en Él. Y esa es la promesa que dio, esa conexión. Y a pesar que los religiosos, saduceos y los estudiosos de la ley que rechazaron, lo condenaron y lo mandaron a crucificar junto con los romanos, vieron que sí, muchos de ellos tal vez vieron que se equivocaron y tal vez se arrepintieron en ese momento, tal vez otros se gozaron, no sé qué haya pasado en cada uno de sus vidas en ese momento, pero vieron el grave error, quisieron haberlo crucificado. Y sí, fueron los religiosos de ese tiempo que lo rechazaron, porque obviamente muchos de Israel, de Judá, los que estaban en esos tiempos, también los aceptaron, por eso tuvieron discípulos, por eso Pablo viajó para atraer todos los que estaban perdidos en las tinieblas con mente gentil, los trajo a sus raíces hebreas, y uno que otro también de otras naciones que quiso también aprender de quién era Yahushua HaMashiach y traerlo al evangelio del verdadero Elohim de Israel. Vamos a Malaquías 3, versos 1 al 3. Miren, yo envío mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Entonces de repente el Adón que ustedes buscan vendrá a su templo, a Jekal, aún el mensajero del convenio en quien ustedes se deleitan. He aquí, él viene, dijo Yahuwah de los ejércitos. Y eso se refiere a que Juan el Bautista iba a preparar ese camino para este mensajero que es Yahushua HaMashiach, Jesucristo, y lo preparó comenzando con ese bautismo de agua de arrepentimiento. Y ese es el proceso que todos tomamos, que debemos de tomar, ese bautismo de arrepentimiento a través del agua. Pero no tiene que quedarse ahí con solamente ese bautismo del agua, porque solamente es algo simbólico. Ese es un proceso que debemos de tomar para empezar a arrepentirnos de corazón, para poder tener un corazón y recibir el regalo del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh que envía Yahuwah para el que Él quiere. Es algo que realmente tenemos que aprender, que no cualquier persona te puede poner las manos y darte el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque es algo que Él viene del Padre, para lo que Él escoge. Y vamos luego a tener una clase acerca de eso, de que el que escoge es Yahuwah, es el que controla quién recibe qué. Y no somos nosotros, no somos el hombre, no hay un hombre que te pueda dar el Espíritu Santo si es que no viene de la voluntad de Yahuwah. Y vamos a Mateo 3:11, porque esos dos versos van conectados con otros en las epístolas. Mateo 3:11. Y dice: yo a la verdad lo sumerjo en agua
para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Y es lo que hizo Juan. Enseñarnos ese bautismo de arrepentimiento. Y si realmente podemos analizar cómo trabaja la religión que bautiza niños, bautiza personas que no tienen la capacidad de poder tomar esa decisión de realmente arrepentirse. Se bautiza bebés cuando ellos ni tienen la capacidad ni mental, ni la habla para poder procesar lo que está pasando en sus vidas. Se bautiza muchos niños de edad muy corta que no son ni adultos, no han vivido la vida y se les hace promesas de que han recibido el Espíritu Santo, que son perdonados, que son salvos, cuando realmente no han vivido, tampoco no tienen esa capacidad de arrepentimiento. Muchos porque tal vez no han vivido esa vida donde han pecado todavía, pero si luego llegan a pecar, creen que ya están bautizados y crean ese pensamiento de que porque ya están bautizados, están libres de hacer lo que ellos quieran. Y se ha creado toda una mala doctrina a través de este bautismo, que creemos que solamente al ser bautizados a través de agua recibimos el Espíritu Santo si creemos en Jesucristo con todo el corazón y lo recibimos con muchos recitan cuando hacen este tipo de bautismo. Pero la verdad es otra, y es por eso que estamos aquí tratando de aprender realmente cuáles son los verdaderos pasos y cuál es lo que realmente significa el sumergirse en agua, en el Espíritu y en fuego. Y vamos a seguir entonces para que sigan aprendiendo qué es lo que realmente significa ese verdadero bautismo o sumergirse en el agua, en el Espíritu y en el fuego. Vamos a Malaquías, seguimos con Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Y aquí es donde entra la parte del fuego. Él va a sumergirnos en ese fuego que viene a través del Ruach, de su espíritu. Y solamente dos caminos hay después de ser sumergidos en ese fuego. Una, serás purificado, otra, serás destruido. Purificado, obviamente, si te arrepientes y cambias tu vida, vuelves a nacer, practicas la voluntad de Elohim, mantienes la Torah, los mandamientos, amas a tu prójimo y realmente aguantas esa tentación, aguantas todos los problemas que te van a venir. No te regresas hacia atrás y te va a purificar como oro. Vas a ser fuerte, te va a hacer más brillante, te va a levantar. Pero si ese fuego, esa sumersión de fuego, y no cambias, no te arrepientes, sigues en tu pecado, sigues en tu carnalidad, obviamente ese fuego, en vez de purificarte y hacerte mejor, te va a quemar, te va a destruir, y es donde viene la segunda muerte. Por eso hay que entender cómo trabaja este bautismo, esta sumersión, porque realmente no es algo que simplemente se transformó en una costumbre religiosa, pero hay cosas más allá que tienes que entender para que realmente sepas
que simplemente agua física no te va a traer la salvación, no te va a traer esa purificación, no te va a traer esa limpieza interna que todos buscamos. Para aprender un poco más de este fuego, vamos a Zacarías 13. Zacarías 13, versos 8 y 9. Y dice: y ha de ser en toda la tierra, declara Yahuwah, que 2/3 partes serán cortadas en ella y morirán, y 1/3 parte quedará en ella. Y aquí ya está declarando en profecía que 2/3 partes del mundo será destruida con ese mismo fuego, y solamente 1/3 parte, un remanente, va a quedar. Por eso es importante realmente que entiendan estas escrituras, regresen a sus raíces hebreas, israelitas, y las naciones se arrepientan de sus religiones y su paganismo y aprendan de hebreos, aprendan de israelitas y aprendan lo que realmente enseñan las escrituras a través de las enseñanzas de Israel. 9. Y traeré la 1/3 parte en el fuego, y lo refinaré como se refina la plata, y lo probaré como se prueba el oro, y ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé y diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: Yahuwah es mi Elohim. Vemos que nos va a probar. ¿Cómo va a probar? Va a probar nuestra fe. Va a probar nuestro amor, va a probar nuestro dominio propio, va a probar nuestro gozo, va a probar cómo somos agradecidos a su misericordia y su gracia, va a probar nuestra santidad, nos va a probar como oro, dice. Y si fallamos en esa prueba, seremos destruidos, vamos a ser parte de esos 2/3. Por eso es importante realmente arrepentirnos, cambiar nuestras vidas, dejar de practicar el pecado, dejar de esta carnalidad, para que podamos llegar hasta el fin de nuestras vidas sin andar tropezando, sin estar practicando el pecado. Tropezar sí vamos a tropezar de vez en cuando. Y es natural de nosotros en este mundo tropezar. Pero ya sabiendo el conocimiento de lo que es bueno, el conocimiento de la verdad, y sabemos qué es lo malo, no podemos andar practicando lo que ya sabemos que es malo, porque ya entonces la gracia se acaba, como nos dice Hebreos. Hay que ser diligentes y no dejar que ese fuego, esa sumersión en fuego nos destruya y seamos refinados mejor. 3 en Malaquías: y él se sentará para afinar y limpiar la plata, y él limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y plata, y pertenecerán a Yahuwah, presentando ofrenda de justicia. Y no nomás a la tribu de los levitas, pero todas las tribus de Israel que están esparcidas van a ser limpiadas, especialmente ellos, porque son los encargados de hacer las cosas de su templo. Son los que tienen que estar una santidad mucho más alta, porque ese es un enfoque de ellos. Él siempre ha sido el enfoque de los levitas, encargarse de las cosas, de las obras del templo de Yahuwah. Pero obviamente todos vamos a ser refinados, como vimos en Zacarías. Ese fuego va a destruir las 2/3 del mundo, y solamente 1/3 va a quedar. Y es decisión tuya si quieres ser purificado o quieres ser destruido a través de este bautismo, a través de esta sumersión del Espíritu, a través del fuego. Vamos ahora a Jeremías 6, a aprender más acerca de este fuego. Jeremías 6. Jeremías 6, versos 27 al 30. Y dice: yo te he hecho un examinador y una fortaleza entre mi pueblo, para que conocieras y trataras su camino. Todos ellos son rebeldes, de rebeldes, caminando como calumniadores.
son de bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Los fuelles se han quemado, el plomo ha sido consumido por el fuego. El fundador ha refinado en vano, pues los que son malvados no han sido desprendidos. Ellos los llamarán plata rechazada, porque Yahuwah los ha rechazado. A través de esta refinación, purificación, limpieza, pueblo de Israel, si te encuentras siendo hierro, bronce, vas a ser rechazado. Si eres plata, que no has arrepentido y sigues desobedeciendo la voluntad de Elohim, serás rechazado. Los únicos que van a poder lograr ser purificados, lo que lleguen a ser una plata fina, especialmente un oro fino, que él es el que aprecia más él, un oro refinado, un oro purificado, y es lo que todos debemos tratar de ser, ese oro fuerte, que sea purificado, que aguante el fuego, que aguante la tribulación, que aguante las pruebas y no caigamos y seamos triunfadores cada vez que esas cosas se presenten en nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro 1, todavía aquí hablando de fuego, para que aprendan qué se trata de este fuego, para que cuando sigamos estudiando y vean dónde está el fuego en los versículos, sepan de qué se va a tratar. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 7. Y dice, para que la prueba de su emuná, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece y probada con fuego, se halle digna de alabanza, esplendor y honra ante la revelación de Yahushua HaMashiach. Tu fe se va a probar. Y ahí es donde realmente viene el bautismo, la sumersión del Espíritu Santo a través del fuego, porque vas a ser probado. Va a ser probado qué tan fuerte es tu fe, qué tan fuerte es tu obediencia, qué tan fuerte es tu santidad, tu amor, tu paciencia, tu dominio propio. Todo ese fruto que estamos aprendiendo, vas a ser probado. Si dices que eres paciente, tu paciencia se va a probar. Si es que amas a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu ser, ese amor se va a probar. Si dices que amas a tu prójimo con todo tu corazón, como a ti mismo, se te va a probar ese amor con personas muy difíciles, cercanas a ti o lejanas a ti, especialmente las lejanas, porque muchos podemos tener esa compasión y ese amor con las personas cercanas a nosotros que podemos aguantar, pero la verdadera prueba viene con personas que no aguantamos, que no nos caen bien, que no están relacionadas o no están cercanas a nosotros. Hay que realmente se prueba el amor. Entonces ese fuego va a probar esa fe. Y ahí es cuando realmente Yahuwah va a conocer tu corazón. Puedes pretender enfrente de la iglesia, de religión, de tu congregación que eres amoroso. Por él, dentro de tu corazón vas a ver realmente si estás amando adecuadamente. Si lo estás amando a él o a tu prójimo adecuadamente. Y es cuando realmente tenemos que ver, aprender realmente a conocer nuestro corazón. Porque muchos decimos, sí, Dios conoce mi corazón, pero tú conoces tu corazón. Nosotros mismos conocemos nuestro corazón para realmente hacer ese cambio. Si es que estamos mal o aceptamos que estamos mal. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno se revelará, pues el día la descubrirá, porque será revelado por fuego, y el fuego probará la obra de cada uno, sea la que sea.
Y nuevamente esa sumersión del Espíritu y fuego va a revelar qué hay en tu corazón. Va a revelar cuáles son tus obras. ¿Serán tus obras basadas en el fruto del Espíritu o serán tus obras basadas en las obras de la carne? Van a ser reveladas aquí, como explica Pablo, qué tipo de obras hay en tu corazón. Por eso hay que realmente aprender. Cada uno de ustedes tenemos que aprender realmente qué es lo que hay dentro de nosotros que no dejamos ver en la sociedad, qué realmente hay en nuestros pensamientos que nadie puede escuchar nada más que nosotros, que hay eso que nos condena, que hay, y realmente ese fuego purificador va a revelar qué tipo de obras tienes en tu vida para purificarte o para destruirte, basado en las profecías. Vamos a ahora a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, verso 1, capítulo 1, verso 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. En llama de fuego, tomando venganza sobre los que no conocieron a Elohim y sobre los que no obedecen las buenas noticias de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Aquí hay dos cosas importantes que te van a decidir realmente qué tipo de metal, bronce, hierro, plata o oro eres, o si vas a ser purificado o vas a ser desechado como nos dicen los profetas. Hay dos cosas muy importantes que tienes que saber. El conocimiento, el conocer a Elohim, al Padre, al Creador, el Shaddai, el Creador, el máximo, el chingón de chingones. Al primer amor que muchos han olvidado. Tienes que tener el conocimiento. ¿Y cómo vas a conocer a Elohim? A través de Moisés, a través de sus profetas, a través de sus salmos, de sus proverbios. Ahí es donde vas a poder tener ese conocimiento de Elohim. Y obedecer. La segunda parte es obedecer las buenas noticias de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Tener la fe del Hijo de Yahushua HaMashiach. Son esas dos cosas. Y como siempre hay testigos de todo lo que se habla, como ya había explicado acerca de testigo de Mateo 28, 19, que no hay el verso mal escrito y agregado por los religiosos y por el enemigo. Es lo mismo que dice aquí en Tesalonicenses 1:8, básicamente lo que dicen revelaciones. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que tienen los mandamientos de Elohim y la fe y la emuná de Yahushua HaMashiach. Es lo mismo que dice aquí Tesalonicenses 1:8. Si conoces a Elohim, vas a tener su Torah y sus mandamientos. Y si obedeces las buenas noticias del Adón, Yahushua HaMashiach, tendrás la fe, la emuná con obras, porque la fe sin obras está muerta. Vas a tener esas dos cosas son requeridas para poder aguantar ese fuego y ser refinado. Vamos a segunda de Tesalonicenses ahora 2:8. Y entonces el sin ley, en otras traducciones dice los malvados, pero si lo traduces al griego, ahí te va a decir que significa una persona que no tiene ley. Por eso que está escrito aquí, el que viene sin ley. Está hablando del anticristo, pero también va a estar hablando de todos aquellos que sigan al anticristo, al Satanás, al enemigo, todos aquellos que no tienen ley, desobedientes, rebeldes. Y entonces el sin ley será revelado, a quien el Adón consumirá con el rúa de su boca y desvanecerá con la manifestación de su venida. Cuando Él venga, Yahushua HaMashiach en segunda venida, ese fuego ya va a ser más obviamente para proteger a los suyos
que los va a sacar de su ira para guardarlos para el milenio, y destruirá a todos aquellos que anduvieron sin ley. Va a destruir al anticristo, a sus secuaces, a sus ángeles y a todos aquellos que fueron hijos e hijas de él. A través de sus desobediencias, a través de su ingratitud, de su rebeldía, de su falta de amor, de los que no mantenieron los mandamientos y la Torah de Elohim, los que no tuvieron la fe, la emuná de Yahushua HaMashiach con obras. Eso es muy importante saber qué es ese fuego de que se refiere en las Escrituras, el que vamos a ser bautizados sumergidos en el Espíritu, en el Ruach y en fuego. Ya que entendimos eso, vamos a seguir con más versos. Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Ya saben cómo actúa el fuego. Vamos a aprender un poco más cómo va a trabajar el sumergimiento de agua, que no necesariamente es agua física, pero es espiritual a través del Ruach HaKodesh, que te va a limpiar por dentro. Vamos poco a poco avanzando. Vamos a Hechos 2, verso 38. Y dice, y Kefas les dijo, arrepiéntense y sumérjanse, que cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Vemos otra vez, el proceso es el sumergirte en agua, pero te tienes que arrepentir. Si no hay un arrepentimiento sincero que haya transformado tu vida, obviamente ese Ruach HaKodesh no va a llegar, porque el Espíritu Santo, como es santo, no puede vivir en alguien que no sea santo, que esté tratando de ser santo, que esté cambiando su vida. Y vemos otra vez, aquí Kefa no está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, directamente está diciendo en el nombre de Yahushua HaMashiach. No se repite, como había dicho, esa trinidad que se inventaron los griegos, los romanos y las religiones por su paganismo. Vamos a Hechos 8, versos 15 al 17. Quienes cuando habían bajado oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, porque aún él no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido sumergidos en el nombre del Adón Yahushua HaMashiach. Entonces ellos le impusieron las manos y recibieron el Ruach HaKodesh. Y aquí eso me tienen que darse cuenta que el sumergimiento de agua no significa que estás recibiendo el Espíritu Santo. Alguien te tiene que imponer el don del Ruach HaKodesh. Lo tienes que pedir y te lo tiene que dar una persona santa, una persona que ya lo tenga. Pero obviamente primero tiene que ver el Padre, porque Él va a escoger quienes van a recibir el don del Espíritu Santo. No se lo da a cualquiera. Se lo va a dar al que va a tener frutos. Se lo va a dar al que va a estar en santidad. Se lo va a dar al que mantiene su Torah, sus mandamientos. Él se lo va a dar al que realmente haga su voluntad. El que está en el mundo, el que practica el pecado, el que no se ha arrepentido y nomás recibió la limpieza de agua para limpiarse la mugre, si lo ponemos así, realmente no tiene espíritu. Y ese espíritu que está en las religiones, en las asambleas, ese es otro espíritu que realmente se tienen que dar cuenta. El enemigo vino a ser un ángel de luz para traer milagros, para traer es una réplica del Espíritu Santo. Si no tienes discernimiento, lo siento, pero hay una réplica del Espíritu Santo que es
espíritu del enemigo y va a actuar igual. Nunca a diferencia del Espíritu Santo se va a mostrar a través de los frutos. Y la réplica del enemigo se va a mostrar a través de sus obras de la carne. Así no la puedo poner más sencilla. Los conocerás por sus frutos, como dice Yahushua HaMashiach. Vamos a Hechos 22, 16. Hechos 22, 16 dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados, invocando el nombre de Yahuwah. Otra vez, levántate, sumérgete, invoca al Padre Yahuwah y sé bautizado. Primero, por sumergir, no sé por qué me cuesta tanto pronunciar esa palabra, sumergirte en agua, como simbolismo para empezar tu proceso de limpiar tus pecados, arrepentirte. Pero realmente te tienes que limpiar con la verdadera palabra, con esa agua bendita, para que realmente te puedas arrepentir y cambiar tu vida, para poder recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a Tito 3:5. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento del renacimiento y la renovación por el Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles son esas obras de las que está hablando Tito? Las obras de ofrecer animales, todas esas obras que cada vez que uno pecaba, en esos tiempos tenías que dar esos sacrificios para el perdón de tus pecados. Pero como eso ya cambió de la ley, Yahushua HaMashiach siendo el máximo sacerdote y muriendo y resucitando y derramando la sangre para salvación y darnos ese Ruach HaKodesh, ya no tenemos que hacer esas obras. Pero sí tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser obedientes, tenemos que amar, tenemos que caminar en espiritualidad, tenemos que tener una fe con obras buenas. Las obras del Espíritu son diferentes de estas obras de las que está hablando aquí Tito. Es algo que tienes que realmente estudiar. Si no entiendes las obras de salvación, de arrepentimiento que se hacían antes, pero obviamente si tienes obras malas, carnales, ¿cómo puedes decir que tienes el Espíritu Santo cuando tus obras son malas? Cuando vives en la carne, cuando vives en el mundo, ¿cómo puedes decir que lo tienes cuando no tienes fruto en tu vida? Ven la diferencia entre las obras religiosas que se hacían antes y las obras espirituales y carnales con las que estamos lidiando y tratando de aprender a través de estas clases. Hay que aprender esa distinción. Vamos a hablar más ahora de la palabra. Vamos a Efesios 5, 26. Vamos a aprender ahora cómo trabaja la palabra, cómo trabaja ese lavamiento de la palabra en nuestras vidas. Efesios 5, verso 26. Para así hacerla kadosh, santa, y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, por eso es que les digo que ese lavamiento, esa sumersión de agua solamente fue simbólica para empezar ese arrepentimiento. Lo que realmente te va a transformar, lo que realmente te va a cambiar, es mantener la Torah, los mandamientos y seguir la voluntad de Elohim, las escrituras, su palabra.
como dice aquí Efesios 5:27, Él quiere hacernos kadosh, Él nos quiere purificar. Otra vez la palabra purificación, a través del lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es agua, esa agua bendita, esa agua de vida que hablaba nuestro Adón Yahushua HaMashiach cuando Él se refería de esa fuente, cuando se refería de esa agua, de esa palabra. Se está refiriendo de la palabra, las escrituras. Y a través de esa purificación, de ese lavamiento interno, que no agua puede purificarte o limpiarte internamente, solamente esa palabra, esa agua viva, aprendiendo la Torah, los mandamientos, poniéndolos en práctica, solamente así podrás limpiarte internamente. Volvemos a Mateo, donde dice que Yahushua Mashiach te va a sumergir por agua y por su Ruach HaKodesh y fuego. Ya hablamos qué es el fuego. Sabemos que es el Ruach HaKodesh, te mantiene el espíritu. Y esa agua no nada más es agua simbólica de que puedes tomar, pero especialmente está refiriendo a esa agua que es la palabra, que nos purifica y nos lava por dentro, porque está sacando toda esa inmundicia de nosotros para poder empezar ese proceso de arrepentimiento y transformarnos en nuevas criaturas. Y la próxima clase va a ser acerca de eso, de ser nuevas criaturas, tener una nueva vida. Vamos ahora a Hechos 10:22. Hechos 10:22. Hechos 10:22 dice: creo que sí es 10, Hechos 10:22. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con un corazón sincero en la plena certidumbre de emuná, de fe, teniendo nuestros corazones rociados por la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Lavarnos nuestros corazones. ¿Cómo vamos a limpiar esa conciencia? ¿Cómo vamos a limpiar esos corazones nada más con agua? ¿Y dónde vamos a encontrar esa agua pura? El agua del mar, del río, de tu estanque, de tu piscina puede estar limpia, pero no es pura. Esta agua que está hablando aquí Hebreos es agua pura, que es la palabra. Para limpiar esa conciencia, para limpiar ese corazón, necesitamos esa agua pura que solamente la podemos obtener a través de las escrituras. Vamos ahora vamos al Salmo 119:9. Salmo favorito. Salmo 119:9 dice: ¿cómo podrá un joven limpiar su camino? ¿Cómo puede limpiar un joven, una mujer, un hombre, una mujer su camino? Jovencito, jovencita. Por guardarlo conforme a tu palabra. Otra vez, tu palabra es la que purifica, la que limpia internamente. Vamos a primera a Juan 13, Yohanan 13, versos 6 al 10. Yohanan 13, versos 6 al 10. Y dice: entonces vino Simón Kefas, Pedro, y él le dijo: Adonai, tú me lavas los pies.
Respondió Yahusha y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Kefas les dijo, de ninguna manera, tú me lavarás los pies jamás. Yahusha le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Shimón, Kefa, Adonai, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Yahusha le dijo, el que está lavado no necesita lavarse excepto sus pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Se dan cuenta que el agua, aquí no está refiriéndose que el agua te limpia. Ya nos está dando, como ya vimos en otros versos, lo que verdaderamente limpia a un hombre, a una mujer es la palabra. Esa agua viva que vive y tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Vamos a Juan 15, verso 1 al 10, para tener más entendimiento de lo que está hablando aquí Yahushua HaMashiach. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Cada rama en mí que no lleva fruto, Él la quitará, y todo aquel que lleva fruto, Él la podará para que lleve más fruto. Solo los conocerás por su fruto, por su amor, por su santidad, por su dominio propio, por su gozo, por su paz, por su justicia, misericordia, etcétera, etcétera. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Aquí está otra vez la clave. ¿Por qué estamos limpios? No por la sumersión en agua, que es un simbolismo, como ya les he dicho, nomás para empezar a arrepentirse. Pero dice, aquí ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Si desechamos su palabra, si le quitamos y le agregamos a su palabra, ¿estaremos limpios entonces? Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes a menos que permanezcan en mí. Y tenemos que permanecer en Él para que Él pueda permanecer en nosotros. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada puede hacer. Realmente analicen sus vidas. ¿Qué tanto fruto hay en tu vida? Si no tienes fruto, entonces realmente arrepiéntete y trata de cambiar tu vida para que tengas una vida más espiritual y no una vida del mundo, una vida carnal. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y la recogen y la echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es ensalzado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis talimim, mis discípulos. El Padre, Elohim, quiere que llevemos mucho fruto, que vivamos basado en ese fruto espiritual que estamos aprendiendo en las clases de Torah, empezando con el amor. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cuál es la clave de ese lavamiento de la palabra que habla aquí en el versículo 15:3? Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, los mandamientos. Lo vimos en el Salmo 119:9. Lo vimos en otros capítulos, los mandamientos, la palabra. Cuando ellos estaban escribiendo todas estas cartas, no existía el nuevo convenio, no existía el Nuevo Testamento, solamente existía Génesis a Malaquías. En eso se basaban. Si eso te entra en tu cabeza, te debe de entrar para los que tienen los ojos y los oídos abiertos. Esos mandamientos, la Torah de Elohim te va a limpiar. Los mandamientos
de Yahushua HaMashiach te van a limpiar. ¿Y cuáles eran los mandamientos de Yahushua HaMashiach? Los mandamientos del Padre. Porque todo lo que hacía el Hijo lo mandaba el Padre. Todo lo que le escuchaba al Padre hacer, Él lo hacía. Ustedes saben los versos. Esa palabra es la que nos lava. Qué bonito lo ponen aquí. Bueno, me gusta mucho el libro de Juan, porque habla mucho de estas cosas. Vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 21. Primera de Pedro 3, capítulo 3, verso 21. Cuya figura ahora también nos salva, la inmersión, no quitando la impureza de la carne, no con el bautismo de agua, que solamente es un simbolismo, porque nomás te limpia la carne, sino la respuesta de una conciencia hacia Elohim por medio de la resurrección de Yahushua HaMashiach. Eso es el propósito de todo, el limpiamiento, la purificación de esa conciencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo al Padre, a Elohim, y a través de la resurrección de Yahushua HaMashiach, porque al resucitar, Él envió al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que nos ayuda a tener ese cambio de conciencia, si es que tienes el Ruach HaKodesh. Porque lo sabrás por ti mismo. ¿Qué tipo de obras tienes? ¿Tienes obras espirituales o tienes obras carnales en tu vida? Ese cambio de conciencia solamente viene a través de la palabra, la Torah, los mandamientos y del Espíritu que envió Yahushua HaMashiach a través de su resurrección e irse a los cielos. Vamos a libro de los Hechos 5:32. Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos sus testigos en estos asuntos, y lo es también el Ruach HaKodesh que Elohim ha dado a los que le obedecen. Nuevamente, ¿a quién se le va a dar el Ruach HaKodesh? A los que le obedecen a Elohim. Esa mentira, todo ese circo que ves en las iglesias, en las congregaciones, realmente es mucha tristeza cómo se burlan, cómo blasfeman al Espíritu Santo, cuando en realidad realmente es el otro espíritu del enemigo que está obrando. Pero el verdadero Ruach HaKodesh, como dice Yahushua HaMashiach, se va a ver a través del fruto y se le va a dar a los que Elohim, o a los que el Padre quiera dárselos, especialmente a aquellos, como dice las Escrituras, a los que le obedecen, no a los que le desobedecen. Si realmente has vivido toda tu vida desobedeciéndole, caminando en la carne, realmente ponte analízate qué tipo de espíritu realmente tienes en tu vida. ¿Cuál es el espíritu que está obrando tus milagros? Tus obras. Vamos a Juan 3, verso 5. Respondió Yahushua: en verdad, de cierto te digo, que a menos que uno nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Y tienes que tener ambas cosas. Ser bautizado por el Ruach, ser sumergido en el Ruach, pasar las pruebas del fuego para ser oro refinado y nacer del agua, tener esa palabra limpia que te esté limpiando dentro de ti. Puede ser un resumen total de lo que he estado hablando todo el día. Nacer de nuevo a través del agua, que es la palabra,
sumergirnos en esa palabra, ponerla en práctica, la Torah, los mandamientos, los profetas, los apóstoles, y tener la sumersión en el Ruach que nos haya dado Elohim, Yahuwah, por obedientes, y realmente mantenernos hasta los últimos días sin regresarnos a nuestros malos caminos y aguantar toda prueba del fuego, toda tribulación a través del fuego, y no dejar ir nuestra fe, pase lo que pase. Ese es un resumen total de todo lo que hemos estado hablando. Y vamos a terminar con estos 4 versos. Y aquí van a ver cómo va a actuar esa sumersión, ese cambio en los últimos días. So, pónganse listos y analícense en ustedes mismos, casa de Israel, y las naciones aprendan para que vean estas señales que van a suceder a través de este Ruach HaKodesh, ese bautismo como todos lo llaman, pero la palabra correcta es sumergirse, y el agua, que es la palabra. So, vamos a resumir todo esto en estos 4 últimos versos. Ezequiel 36, verso 25 y 27. 25 al 27. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas, y los purificaré de todos sus ídolos. Y yo les daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes, y quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré mi Ruach dentro de ustedes, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis justicias y que las cumplan. ¿Vieron? Va a limpiarnos, los va a purificar a través de esa agua que es su palabra. ¿Y dónde va a estar esa agua? ¿Dónde va a estar su palabra? En nuestros corazones, que son sus mandamientos, es su Torah, para poder realmente caminar en justicia, en amor, a través del Ruach HaKodesh. Ezequiel 39, verso 29. Y no me esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi Ruach sobre la casa de Israel, declaró el Adón Yahuwah. Esto fue una promesa que nada más le dio a Israel y a Judá, porque con él es el convenio. Pero yo sé que muchos religiosos se van a enojar, pero ellos son los del convenio. Ellos son los que se le dieron la Torah, los mandamientos. Ellos son los que van a reinar el milenio con Yahushua HaMashiach. Y de ellos son la luz, la sal del mundo, para poder llevar estas enseñanzas a los restos de las naciones, a las que quieran obedecer, a las que quieran transformarse y dejen sus religiones y su paganismo. Pero la promesa siempre ha sido a Israel. Él no se ha olvidado de su remanente. Por más que el mundo ha tratado de olvidarse de él, que lo ha suplantado con otras personas, no lo va a lograr, porque su remanente está despertando. Están regresando a las raíces hebreas, y no lo va a lograr, como dice las escrituras en los salmos, en los profetas. Y los va a recoger de todas naciones. Por eso él envió apóstoles, profetas, discípulos por todas las naciones, que se esparcieran principalmente para traer a su pueblo de Israel y Judá por todos los rincones del norte, del sur, del este y del oeste, para que los vuelva a traer a Israel.
y de ellos no se ha olvidado. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8, versos 10 al 12. Porque este es el convenio que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah. Pondré mis leyes, su Torah, en sus mentes, y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim. Ellos serán mi pueblo, y ellos ya no enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, dice. Conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande de ellos, porque yo perdonaré y sus injusticias y sus pecados y sus iniquidades no recordaré más. Ese lavamiento, esa purificación de la que habla tanto. Y Hebreos 10, verso 16. Este es el convenio que yo haré con ellos después de aquellos días, dice Yahuwah, dando mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y sus pecados y sus iniquidades no recordaré más. 17. Y ese es, en resumen, este sumergimiento, el sumergir en la palabra que es la agua, en el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh y el fuego. Realmente pónganse a analizar cómo las religiones, cómo las doctrinas falsas han manipulado y creado todo este circo alrededor del bautismo de agua. Porque lo están dejando indefenso, lo están dejando sin poder, lo están dejando lo están cegando, los están engañando a decirles que solamente bautizándote en el Espíritu, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en agua, ya eres libre, ya tienes el Espíritu Santo, ya estás salvo. Pero la realidad es otra. La sumersión de agua es un proceso. Primero, simbólicamente, para comenzar el proceso del arrepentimiento, que esa es la agua natural. Pero el agua que realmente te va a purificar, que te va a limpiar, esa agua pura de la que habla las Escrituras, es la palabra, es la agua viva que habla Yahushua HaMashiach. Salmo 119:9 y los versos que leímos. Esa agua te va a limpiar por dentro, va a sacar esa inmundicia, reconociendo dónde estás mal, cuáles son tus pecados, cuáles son tus adicciones, cuáles son tus fallas, cuáles son tus malos hábitos. Si no puedes reconocer eso en tu propia vida, en tu propio corazón, entonces, ¿dónde está el verdadero arrepentimiento? Si no dejas que esas escrituras, estas palabras, realmente te dejan ver qué tan sucio, qué tan malvado, qué tan inmundo ha sido tu vida. Si no la lees, si no la pones en práctica, realmente no existe esa purificación interna que solamente vive por la palabra. Y al arrepentirse y empezar esa purificación, ahí viene el don, la sumersión del Espíritu Santo que va a dar Yahuwah, Elohim, a los que le obedecen, no a cualquiera. Se lo va a dar al que realmente tengan su Torah, sus mandamientos, y que tenga la fe en su Hijo Yahushua HaMashiach. Esas son las dos condiciones, como vimos en las Escrituras. Si no tienes alguna de ellas, entonces tu espíritu es otro. Es del enemigo, es del espíritu del pecado, de la ley del pecado, que existe también en este mundo, a par con el Ruach HaKodesh, haciendo milagros, llenándote de lujos, de casas, de carros, de éxito y todas esas cosas, pero tu vida es carnal. Tu vida está llena de carnalidad de este mundo. No está basado a los frutos del Espíritu. Amor, dominio propio, santidad, pureza. Es una gran diferencia. Ahí es como puedes diferenciar qué tipo de espíritu está obrando en tu religión, en tu iglesia, en tu propia vida.
¿Qué tipo de espíritu está obrando en tu corazón, en tu mente, en tu vida? Y luego viene ese fuego con el Ruach HaKodesh. Fuego para purificación para los obedientes, para refinarlos, para hacerlos más fuertes. Y va a ser probado su fe. Y no se van a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y van a mantener esa paciencia como santos, manteniendo los mandamientos de Elohim y la fe en Yahushua HaMashiach, y los que realmente se van a quemar con ese mismo fuego, como los 2/3 de la humanidad, como está profetizado, porque no quisieron obedecer, porque no quisieron guardar la Torah, los mandamientos, no quisieron hacer la voluntad de Elohim, y decidieron tener un pie en el mundo y en las cosas de Elohim, ser tibios o ser fríos. Eso fue la decisión de muchos y va a ser la decisión de muchos. Seguir la religión, seguir sus congregaciones, seguir sus diversas denominaciones en vez de seguir la palabra, la voluntad de Elohim. Espero que les haya gustado la clase. Tuve un pequeños problemas al principio, pues tuve que poner el video otra vez, pero es información que tiene que salir. No voy a dejar que el enemigo trate de apagar el fuego que llevamos dentro, porque el pueblo de Israel se va a despertar, van a ser la luz y la sal del mundo, pero tenemos que caminar en obediencia, en amor, aceptar esa inmersión de su palabra para que nos purifique por dentro, para poder recibir el don del Espíritu Santo y poder aguantar ese fuego purificador que viene con ese regalo. Que tengan un buen inicio de Shabbat, que Yahuwah Elohim los bendiga, los cuide, los proteja, que les enseñe todo lo que a través de su Hijo Yahushua HaMashiach, que les explique, les enseñe, les dé discernimiento de todo lo que hable hoy día, y que sea Él su maestro. Los amo, cuídense, pongan me gusta al video, compártanlo con otras personas que necesitan aprender y que están perdidos acerca de este bautismo que se ha creado a través de religiones, y realmente aprendan del verdadero sumergimiento de la palabra, que es el agua, y del Espíritu Santo y el fuego. Gracias, los amo, cuídense y Shabbat Shalom.